Es secretaria adjunta de UPCN, también bueno, en el Consejo Provincial del Partido Justicialista. Bueno, varios temas, varias cuestiones, pero queremos que nos cuentes cómo estás viendo el escenario social en Entre Ríos. Bueno, muchas cosas adjudicables al gobierno nacional, otras pueden ser adjudicables al gobierno provincial. Vienen de una paritaria que todavía no se cerró, por lo menos con el sector docente. Quiero que me cuentes cómo fue la negociación y cómo estás viendo, digamos, la relación trabajador-estatal y con este nuevo gobierno, ¿no? Después de 20 años de un gobierno justicialista. Bueno, indudablemente el escenario social es complejo, la situación económica para los trabajadores es agobiante, no solamente por la pérdida del poder adquisitivo del salario, sino también porque vemos que en realidad la baja de la inflación no es tal y sigue erosionando los salarios de los trabajadores. Las paritarias tienen dificultades y en la última negociación en la provincia de Entre Ríos, el escenario que planteó sobre todo economía es realmente muy complejo, con caída de la recaudación, de la coparticipación, y en ese contexto hemos tenido que negociar salarios en la provincia de Entre Ríos, que desde nuestro sindicato planteamos que sea bimestral, porque entendemos también que es tan dinámico el proceso económico que indudablemente la discusión hay que darla a corto plazo. Sobre todo cuando el resultado de la paritaria necesita revisarse permanentemente. Y los trabajadores sufren, por supuesto, esta situación. La decisión de no realizar despidos en la provincia de Entre Ríos ha sido importante en un sector de los estatales, porque no hay que olvidar que tenemos contratados de varios años de servicio, suplentes, y bueno, todo eso hace que en la primera parte del año hayamos tenido que seguir muy de cerca toda esta cuestión, sobre todo porque el ajuste aparece a nivel nacional como algo que se dio fundamentalmente en el Estado. Los trabajadores estatales de la provincia de Entre Ríos cumplen una función importantísima y que, digamos, no se puede prescindir de los trabajadores del Estado, prestan los servicios esenciales, así que pensamos que lejos de reducir la planta de personal hay que pensar cómo ir mejorándola. Siempre buscando alguna expectativa y algún horizonte, pensando que esta crisis va a pasar. Hay políticas que nosotros vamos a desarrollar desde el sindicato que indudablemente hoy se ven como lejanas, como por ejemplo la capacitación para lo que es la carrera administrativa, pero en algún momento tiene que empezar a darse. ¿Hay algún sector de la administración en donde hayan tenido despidos por nación, digo, dentro de los despidos que ha hecho el gobierno nacional? ¿En la provincia de Entre Ríos? En la provincia de Entre Ríos. No hemos tenido... O sea, gente de UPCN o trabajadores de Nación que cayeron en la volteada Sí, en el ámbito nacional. Sí, claro. En el ámbito nacional, varios organismos han tenido los CDR, agricultura familiar, NACOM han tenido despidos y son trabajadores que están nucleados en UPCN, pero la regional Paraná no son de la seccional Entre Ríos como corresponde a nuestra provincia. Sí, ha habido despidos, hemos acompañado movilizaciones, hemos estado junto a los trabajadores nacionales, por supuesto diferenciando qué es lo que pasa en la provincia con lo que pasa en la nación, e incluso redoblando la apuesta y planteando que nosotros tenemos que iniciar un proceso de regularización, sobre todo en algunas áreas, para que esto que atemoriza tanto a los trabajadores no pase en la provincia de Entre Ríos en ningún momento, aunque por ahora no vemos ningún riesgo de despido en este momento.
Cuando, en estos casos que recién mencionabas de organismos nacionales, ¿se judicializó? ¿Cuál es la instancia en la que quedaron? Digo, vos recién mencionabas los organismos que directamente cerraron. Sí, organismos que sí, que quedaron en una expresión mínima en algunos casos, y en algunos casos sí se decidió el cierre. Lamentablemente tantas familias hoy sin su lugar de trabajo es realmente lamentable. Ahora, en la provincia de Entre Ríos fue totalmente diferente, hubo plazos, hubo revisiones, hubo reclamos también, en algunos casos en primera instancia se desvincularon algunos trabajadores, pero luego en función de distintas instancias que se fueron dando, se fueron sumando a la administración pública. Así que ese es el... ¿Lo fue absorbiendo provincia? No, provincia solo contiene los trabajadores provinciales. Lo que sí le hemos dicho en su momento al gobernador, que son entrerrianos los trabajadores nacionales que quedaron despedidos, que de alguna manera hay que involucrarse también en ese tema, ¿no? Cuando uno ve lo que sucede con ANMER, que resuelve por estas horas un congreso, bueno, tiene la sensación de que si se esperaba un poco más se podía conseguir una paritaria mejor a la que consiguieron UPCN y ATE, o son negociaciones... Y con el diario del lunes a veces es difícil plantear una negociación, porque también lo que nosotros veíamos dentro de la administración pública, que tiene sectores muy postergados con piso salarial realmente mínimo, es que los trabajadores nos decían, yo no quiero cobrar menos que el mes pasado a raíz de el incremento de aporte de la caja de jubilaciones. Si no teníamos ningún incremento salarial, iba a ser un mes muy, muy difícil. Y la negociación empezó primero con un porcentaje y después se logró la suma fija, es decir que en el transcurso de las discusiones no es que no se ha logrado absolutamente nada. Y por otro lado, ya tenemos asegurado un trimestre con la suma fija y sentarnos a discutir en septiembre. Los plazos de liquidación también implican que a veces la demora implica que no haya nada en el sueldo. Entonces, es una decisión difícil, quizá ha generado por supuesto la reacción de algunos trabajadores en un sentido de no estar totalmente conformes con la negociación, pero también veíamos que era necesaria una respuesta y no encontrarnos como algunos otros sectores con un salario disminuido a fin de mes. ¿Cuál es la preocupación del trabajador hoy, más allá de llegar a fin de mes, digamos? ¿Qué preocupaciones tiene el trabajador o cuáles son los planteos al sindicato? Y las condiciones laborales hoy es un tema importante. Y si vemos lo que pasó el domingo con respecto al Hospital San Roque, vemos que resguardar la seguridad del trabajador es algo que hoy tiene relevancia, que antes se normalizaban algunas situaciones que hoy no deben pasar desapercibidas y que debemos realizar los controles, que los trabajadores también tienen derecho a condiciones laborales como corresponde. También un tema del que se habla poco, pero en el que particularmente me he ocupado, tiene que ver con la violencia laboral. Hay sectores donde no es el trato adecuado con los trabajadores, donde se les exige algunas situaciones en las cuales no están reglamentadas, donde... ¿Por ejemplo? Y por ejemplo hay sectores donde el otro día hicimos una jornada de sensibilización, como los comedores escolares, donde la tarea no es a veces reconocida, un poco porque conviven las áreas de educación con desarrollo social, entonces no están tan definidas las jerarquías, digamos, ¿no? El trabajador no sabe a quién responder. Y entonces nosotros planteamos que se puede dar un ordenamiento de funciones y plantear algunas exigencias, pero siempre con un buen trato y empezando a adoptar lo que dice el convenio 190 de la OIT, que
que establece que inclusive la salud del trabajador tiene que ver con tener ambientes de trabajo saludables o donde realmente no tengamos que plantear que no queremos ir a trabajar porque estamos mal en ese lugar. Más allá de eso, también se habla en algunos sectores de la precarización, de cuestiones que tienen que ver con la carrera administrativa, que el trabajador tiene expectativas de que en algún momento su trabajo sea valorado de distinta manera, no solo por la antigüedad, sino también por el servicio que presta. O sea que hay varios aspectos que hay que ir desarrollando. No hay una cultura desde el Estado de plantear, por ejemplo, la capacitación, pero hay que empezar a hacerlo. Uno ve, decíamos recién en el comentario, y nadie es ajeno a esto, ¿no? La complejidad actual, ¿no? En términos económicos, sociales. Y se han tomado algunas decisiones acá en Entre Ríos por fuera de la paritaria, como por ejemplo la reforma previsional, ¿no? Que cuando uno ve el aporte, es un aporte importante, la actualización del aporte que se hace a la caja. Y sin embargo uno no vio una movilización que en otra época podía advertir que hubiese sido una gran movilización o por lo menos un gran debate. ¿A qué atribuís? No sé si diría pasividad, pero bueno, hay como una decisión de no movilizarse frente a temas que o estábamos ante un proyecto que todo el mundo finalmente estaba de acuerdo o hay un clima nuevo en los sindicatos. Creo que hay varios factores. El tema de la reforma, yo no sé si hablar de reforma previsional. En realidad lo que se aplicó fueron alguna reglamentación que ya estaba planteada, pero que bueno no había sido interpretado de esa manera anteriormente. Y con el gobierno estaba habilitado a un incremento del aporte. Esto no significa que estemos de acuerdo, es decir, para nuestro sindicato el tema previsional tiene que ser discutido en todos sus aspectos. No puede ser que únicamente sea el aporte del trabajador la variable en la cual estemos fijándonos cómo se reduce el déficit, sobre todo en nuestro escalafón, que es el menos deficitario. Hay otras cosas que hay que ver que también tienen que estar en esta discusión que todavía no terminó, que se está desarrollando. Por ejemplo, que en su momento se crearon cajas municipales donde los activos hoy están aportando a esas cajas y los pasivos están en el sistema provincial. Entonces, esa relación que tiene que haber de aportantes con respecto a los jubilados, por supuesto que no se dan, y todo ese recurso tiene que ser aportado de la provincia. Entendemos que si están los jubilados en el sistema provincial, tienen que estar también los activos, o al revés, que absorban una cuestión más de organización. Jubilados. Sí, después, por ejemplo, se habla de la ley 8732, modificar un aspecto en el cual estamos analizando, pero no estamos de acuerdo con algunas cuestiones que tienen que ver con modificación de condiciones que se venían dando desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el denominado 3x1, que se establece la mayor cantidad de años de aporte en relación a la edad. Y también la posibilidad del 85% cuando se transcurren más de 10 años de aporte después de haber cumplido los requisitos. Eso está en debate en el proyecto que se va a discutir en la legislatura, y nosotros también vamos a intervenir en esa discusión, porque entendemos que tampoco se le puede pedir todo al trabajador, y que el Estado de alguna manera, cuando habla por ejemplo de que los ministerios en donde los sectores son deficitarios van a aportar recursos para la caja de jubilación, en realidad es transparentar algo que hoy se está hablando desde el déficit, lo va a seguir aportando la provincia, pero desde otro lugar. Entonces, a veces vemos que nuestros trabajadores son los que han tenido que dar este primer paso, aunque todos estamos, creo que lo que
coincidimos y todos estamos de acuerdo es que no se podía seguir sosteniendo el hecho de no hablar de la caja de jubilaciones. Eso sí creo que todos los gremios, para sostener el 82% móvil, que es muy superior a lo que sucede en otras provincias, estos temas hay que hablarlos. ¿Por qué crees que no se habló en los gobiernos anteriores, sabiendo que el problema ya estaba, ¿no? Porque el déficit tiene muchísimos años. ¿Por qué crees que no se dio? Porque la reforma iba en otro sentido, tocando la edad jubilatoria o en realidad poniendo dudas sobre algunos derechos que se entienden adquiridos y resultaba un tema conflictivo, negado, sobre todo algunos sectores que tienen regímenes especiales que obviamente los afecta, como también los afecta esta modificación que se dio ahora, pero de distintas maneras. Ahora, si Bueno, los vos lo que decís es que se planteó de otra manera ahora, o no se supo plantear en su momento, sería. Se planteó de otra manera, se planteó el eje de conservar los beneficios del sistema previsional y se planteó como parte de un plan integral, que todavía no ha sido tal, porque si hablamos, por ejemplo, de la modificación que se pretende llevar adelante ahora en la legislatura, entre las cuestiones que suceden es que hay sectores contenidos en la caja de jubilaciones donde la paritaria de esos sectores va por encima de la nuestra. Entonces ahí también se produce un déficit y la caja propone intervenir en las negociaciones para hacer una homologación y que eso no impacte negativamente. Bueno, estas son pues, que pasan en algunos sectores como ENERSA o los bancarios, por ejemplo. Entonces, bueno, esto todavía recién empieza a tomar forma dentro del debate legislativo. Entonces, primero los trabajadores, pero después todo lo otro. Eso nosotros no estamos de acuerdo y de hecho estamos viendo de qué manera lo hacemos sentir al gobierno provincial, porque las otras discusiones tienen que ir en paralelo y el déficit tiene que resolverse entre todos, no solamente aquellos que aportamos. No me contestaste por qué no se movilizan demasiado o sea, no hay una agenda muy compleja y uno siente que por la situación los gremios deberían estar todos los días en la calle y ese paisaje no se ve. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuís? Creo que, bueno, yo voy a hablar por lo que es nuestro PTN. sindicato, porque nosotros entendemos que todavía no terminó este proceso de discusión, que todavía hay muchos temas para hablar, que el plan integral tiene que darse en todos los sentidos y por eso quizá todavía no es momento de la calle, sí de hablar seriamente con el gobierno sobre estos puntos. Como dirigente gremial y que venís ya hace unos años, ¿qué diferencias hay entre el gobierno anterior, el gobierno y el gobierno actual? Uno veía, por lo menos al inicio de la gestión, que el gobernador Frigerio fue por lo menos 2 o 3 veces a la sede del sindicato UPCN, lo cual habla de una relación, por lo menos, buena. La pregunta es concretamente, ¿qué diferencias hay en la gestión, en la discusión gremio ejecutivo con el gobierno anterior o los gobiernos justicialistas anteriores y que no es justicialista? Bueno, creo que primero, si es que la hay, ¿no? Quizás no hay primero los contextos son muy diferentes, entonces a veces plantear esas diferencias pueden llevarnos a error, pero la relación con los sindicatos en esta gestión, hay diálogo. Eso no significa que no lo había en los gobiernos peronistas. Los gobiernos peronistas hemos podido avanzar en todo lo que es los nombramientos en planta permanente de los trabajadores, recategorizaciones, las paritarias sectoriales han sido buenas. Y ese camino se inició y este gobierno lo continuó. Hubiera podido decir que no, que la metodología es otra, pero ha convocado permanentemente a los gremios
y los integras a distintas discusiones, como por ejemplo el otro día que hablamos en la región centro a través de la Secretaría de Trabajo de las distintas provincias sobre temas que involucran al sector de los trabajadores, no solo de las estatales, sino también de los privados. Yo no puedo hablar objetivamente porque tengo una pertenencia política, entonces las diferencias también las puedo plantear desde la gestión, aunque pocos meses de gobierno de Frigerio en este caso no habilitan un análisis tan detallado de lo que puede llegar a pasar. Te llevo ya al campo político partidario, sos integrante del Consejo Provincial del PJ. Bueno, te puedo nombrar un montón de palabras que aparecen en el imaginario justicialista. Renovación, autocrítica, bueno, miles de esas. Internas. De todo esto, ¿qué hay de cierto, qué hay en camino y qué va a pasar con todo eso que se dice y por primera vez se repite, pero fuera del gobierno? Bueno, el peronismo, sobre todo en las últimas semanas hemos visto que ha tenido encuentros, ha comenzado a discutir algunos temas, el Consejo Provincial se está reuniendo permanentemente. Por supuesto que después de 20 años implica una reorganización del peronismo. Desde nuestro sector creemos que es necesario que se dé el Congreso partidario para discutir la Carta Orgánica, para discutir temas como la reforma política. ¿Hay fecha para ese Congreso? No hay fecha, sí nosotros creemos que no puede demorarse demasiado, que tiene que ser un congreso donde hayamos hablado con todos los departamentos para unificar un temario, para poder decirnos las cosas en un mano a mano, pero también construir. Nosotros creemos, en el peronismo hay matices y hay diferentes opiniones y hay distintas expresiones. Ahora, nosotros creemos que no es la autocrítica mostrando al mismo peronista como un enemigo, sino reviendo qué es lo que podemos cambiar para ser opción hacia adelante, porque pretendemos, por supuesto, volver a ser gobierno. Y para eso hay que hacer todo un camino que no es sencillo, que nos implica reposicionarnos. Hay que darle mucho protagonismo a la juventud que tiene votos, a la militancia, volver de alguna manera a plantear estos temas de base, de principios, de valores del peronismo, y a partir de ahí tener un plan. Para nosotros es fundamental tener una propuesta de gobierno. No solamente hablar de lo que fue, de lo que nos equivocamos, sino de lo que queremos ser. Sin la figura del gobernador, que siempre coincidía con la presidencia del PJ, por lo tanto era una especie de quien lideraba el partido. ¿Dónde crees vos o dónde intuís que va a venir el liderazgo? Por una cuestión etaria, por una cuestión de edades, por los jefes territoriales que uno los puede ver en los intendentes, en la figura del ex gobernador. ¿Dónde avisorás un liderazgo o por lo menos dónde apuntarías la proa? No, todavía está el panorama, hay que discutirlo. Tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas. No puede ser que algunos hablen de la falta de representatividad del PJ a nivel provincial dentro del mismo partido. Eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el partido tiene que ser el eje de toda la discusión y a partir de ahí tener, por supuesto, ¿quién habla de falta de representatividad? Opiniones. Bueno, hay algunos dirigentes que han mencionado esto. Yo creo que el Consejo Provincial está representado por
por diferentes sectores y que en la mesa de discusión podemos hablar de todos los temas. Así que creo que estamos muy lejos de hablar de candidaturas o de hablar de quienes pueden conducir un proceso hacia el año que viene o hacia más adelante. Creo que sería prematuro poder hablar de este tema sin antes haber escuchado a todos. Creo que todavía falta mucho escuchar al peronismo. Ya para terminar, y me parece que uno de los que habló de la falta de representatividad del peronismo fue Edgardo Cuéllar. Te quería preguntar en qué situación está el proceso por el cual se está solicitando tanto para Cuéllar como para Martín Müller las sanciones partidarias. Si vos me permitís, yo te voy a contestar dos cosas con respecto a eso. Una es que el partido decidió convocar a sus órganos, digamos, para hacer el proceso de análisis con respecto a la conducta de algunos de ética de algunos dirigentes. De cualquier manera, esto lleva su tiempo y además tiene que ser después expuesto o por lo menos visto por el Congreso. Pero la primera reacción con respecto a algunos dirigentes que hoy se apartaron del peronismo quizás ha sido la crítica. Yo creo que hoy no podemos detenernos en ese aspecto y tenemos que avanzar hacia un peronismo que muestre propuesta, que no puede quedarse en el pasado. Un peronismo, yo en algún momento dije de nuevas ideas y de nuevas caras, donde lo fundamental sea que la representación esté a través del voto, de la elección, de esa representatividad con la gente, digamos. Entonces, elegir quienes van a llevar adelante candidaturas desde cuatro paredes no nos ha ido bien con eso. Eso sí creo que hay que modificarlo. ¿Ves un escenario de internas? Tal vez pueden darse internas. No es un tema que se ha hablado, que no se ha planteado en el seno del Consejo Provincial. Estamos más preocupados por analizar la realidad, ver qué pasa con la gestión provincial actual, con el gobierno nacional. De todo eso se ha venido hablando en las reuniones, por supuesto con algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo, como por ejemplo la aprobación de la ley base. El partido fue en eso muy, muy claro y muy concreto. Bueno, ahí aparece el pedido de sanción para Cuéllar, ¿no? Claro, ahora creo que en este momento tenemos que hacer un trabajo militante recorriendo todos los departamentos para hablar con los dirigentes, poder unificar qué es lo que queremos hacer y a partir de ahí plantearlo en el Congreso, con un partido de puertas abiertas donde todos pasen por el partido a definir los lineamientos de trabajo, los legisladores, los intendentes, los consejos departamentales, me parece que tienen que estar en el partido contenidos. Karina Domínguez, muchas gracias. Gracias a vos.